Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios con el tema la fiesta de las primicias y la esperanza de la resurrección. Hoy es el día de resurrección. Cada vez que llega esta fiesta, debemos comprender su origen. Debemos entender algunas cosas básicas sobre la fiesta de las primicias, como por ejemplo, cuáles eran las reglas de ceremonia para esta fiesta en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús resucitó en domingo en los tiempos del Nuevo Testamento? ¿Qué profecía del Antiguo Testamento se cumplió con la resurrección de Jesús? Debemos entender todos estos asuntos, ya que somos el pueblo de las fiestas. En primer lugar, veamos su origen. Hace unos 3.500 años, los israelitas celebraron la Pascua y fueron liberados de su esclavitud en Egipto. Después de ser liberados, se reunieron en Ramesés, en la fiesta de los panes sin levadura, el día después de la Pascua, y partieron. Entonces el faraón, rey de Egipto, cambió repentinamente de opinión y ordenó que los israelitas fueran devueltos. En la noche de la Pascua se dio cuenta de que había sido castigado por Dios e incluso perdió a su hijo primogénito. Estando con temor hacia Dios, dejó ir a los israelitas. Sin embargo, la gente le cuestionó: «Tenemos muchas cosas que construir, pero ahora que has dejado ir a los israelitas, ¿de dónde vamos a sacar la mano de obra para hacer todo este trabajo?». Cuando escuchó esto, cambió de opinión. Dio la orden de hacer regresar a todos los israelitas. Comenzó a perseguirlos, acompañado de sus carros y oficiales. Sin embargo, incluso en medio de este sufrimiento de ser perseguidos, cruzaron con seguridad el Mar Rojo. Cuando todos los israelitas cruzaron el Mar Rojo, Dios hizo que las aguas volvieran a su posición, cubriendo al ejército egipcio. Así fue como los israelitas llegaron a salvos al otro lado del Mar Rojo. Hoy, al amanecer, es el día cuando los israelitas llegaron al otro lado del Mar Rojo. Este es el día de resurrección, la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo llegaron al otro lado del Mar Rojo al amanecer del día 22 del primer mes, según el calendario sagrado. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios eligió ese día, lo llamó el Día de las Primicias, y estableció una ceremonia en que se ofreciera a Dios una gavilla como primicia de los primeros frutos. Hoy, ¿por qué el día de resurrección se celebra en domingo? Dios ya fijó el día para que, en los tiempos del Antiguo Testamento, las fiestas de las primicias se celebraran en domingo. En el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús no se ha hecho en domingo por casualidad, sino que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que ocurriría este día. Para cumplir esta profecía, Jesús resucitó el domingo, muy temprano, por la mañana, como primicia de los que habían dormido. La gente del mundo no conoce el significado del día de la resurrección, ni de ninguna otra fiesta. Por eso es incapaz de discernir entre la sombra y su realidad. Sin embargo, nosotros, el pueblo celestial, que guardamos las fiestas solemnes, debemos entender todo esto fundamentalmente. Ahora, tomemos un tiempo para estudiar esto en la Biblia y confirmarlo. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 14. El capítulo 14, versículo 1, dice: «Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zebón. Delante de él acompañaréis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová». Y ellos lo hicieron así. De esta manera, los 600.000 israelitas acamparon cerca de Pi-Hahirot, junto al mar, justo enfrente de Baal-Zephón.
En el versículo 5 podemos ver que algunos funcionarios le dijeron al faraón: ¿debemos dejar ir a los israelitas? Y en el versículo 6 podemos ver que el faraón tomó 600 carros para perseguir a los israelitas para hacerlos regresar. Leamos el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Esta es la escena en la que Dios finalmente dividió el Mar Rojo y guió a los israelitas para que pudieran cruzarlo con seguridad. Pasemos al versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿En qué momento los israelitas cruzaron el Mar Rojo de forma segura y los egipcios murieron en el mar? Esto ocurrió al amanecer. Ocurrió el día 22 del primer mes, según el calendario sagrado, que era el domingo según el sistema de calendario actual. Esto es parte de los acontecimientos que sucedieron en ese tiempo. La forma en que todo esto sucedió, al amanecer de un domingo, fue una sombra. Cuando observamos de cerca la sombra, podemos entender fácilmente cómo se cumplió esta profecía. Confirmemos cómo Jesús resucitó de entre los muertos de acuerdo con esta misma profecía, acudiendo al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1. El versículo 1 dice: el primer día de la semana. ¿A qué hora del primer día de la semana fue? Muy de mañana. ¿Cuándo cruzaron los israelitas el Mar Rojo? Era por la mañana, muy temprano, y el primer día de la semana. Este día era el 22 del primer mes, según el calendario sagrado. En aquella época, los días se llamaban el primer día, el segundo día, etc. Así que fue el primer día al amanecer, cuando cruzaron el Mar Rojo. Todo el ejército egipcio, que siguió a los israelitas, quedó enterrado bajo el agua, y los israelitas se salvaron en el Mar Rojo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Aquí podemos ver lo que se describe de la resurrección de Jesús en Lucas, capítulo 24. Podemos ver que la obra que ocurrió en el Antiguo Testamento se reflejó en la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así como los israelitas cruzaron el Mar Rojo el primer día al amanecer, Jesús también resucitó el primer día al amanecer.
Por eso, en la ceremonia del Antiguo Testamento, Dios estableció una regla para presentar la ofrenda de la fiesta de las primicias el primer día de la semana. Ahora, busquemos un poco más sobre la ceremonia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para entender la resurrección de Jesucristo de los que habían dormido. Veamos el libro Levítico, capítulo 23. El capítulo 23, versículo 9 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. ¿Cuándo? El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Es el primer día de la semana. Como el día de reposo es el séptimo día, el día siguiente, después del séptimo día, es el primer día. Puesto que la obra de Moisés era una profecía sobre la obra de Jesucristo, podemos confirmar que ya estaba profetizado que Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos, como primicias, el domingo, el primer día de la semana. Por lo tanto, ¿cuándo se debe mecer la ofrenda de la fiesta de las primicias para que sea aceptada por Dios? Esto debe hacerse el día siguiente del día de reposo. Esta fue la fecha fijada para la fiesta. Esto no ocurrió al azar en el Nuevo Testamento, sino que ya estaba predestinado desde los tiempos del Antiguo Testamento, y la profecía se cumplió el domingo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la gente dice: en el Antiguo Testamento se guardaba el día de reposo, pero en el Nuevo Testamento se cambió al culto en el domingo, porque el día de la resurrección de Jesús es más importante. Así es como mienten. La ofrenda de la fiesta de las primicias se presentaba a Dios el primer día de la semana desde el Antiguo Testamento. Este es su significado. La fiesta de las primicias es el día de resurrección en el Nuevo Testamento. El día de resurrección siempre se ha celebrado en domingo, el día siguiente del día de reposo. Todos los años desde la época de Moisés, hace 3500 años, hasta la época de Jesús. Continuemos con el versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. ¿Cuándo se debe ofrecer la ofrenda de la fiesta de las primicias? Había una regla para mecerlo ante Dios y que fuera aceptado el día siguiente del día de reposo. Como debían ofrecer una gavilla de los primeros frutos que cosecharan, la fiesta era llamada como la fiesta de las primicias. Jesucristo cumplió la profecía de la ofrenda de las primicias que se agitaba ante Dios el día siguiente del día de reposo en Levítico capítulo 23. Busquemos la respuesta en el libro de 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 12 dice: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí se explica la resurrección de Jesucristo. Veamos el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿En qué se convirtió? En primicias de los que durmieron es hecho.
podemos ver que Jesús resucitó como primicias, que es el mismo término que se utiliza en el libro del Éxodo. Por lo tanto, Él se convirtió en la ofrenda de las primicias. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. La Biblia dice, mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Qué día? El día siguiente del día de reposo. Dado que el día de reposo es el séptimo día, ¿qué día es el siguiente? Es el primer día. Tuvieron que mecerlo ante Dios el primer día para que fuera acepto. Dado que Jesucristo se convirtió en la ofrenda de las primicias, tuvo que resucitar de entre los muertos el domingo, el primer día. En la Biblia hay varios versículos relacionados entre sí. Sin embargo, los que no entienden las fiestas solemnes ni siquiera saben por qué Jesús resucitó en domingo. Por eso no pueden evitar guiar a la gente por el camino equivocado diciendo, tenemos que guardar el culto en domingo porque Jesús resucitó este día. Por lo tanto, es más importante que el día de reposo. El Padre y la Madre Celestiales nos han llamado a Sion, donde se celebran las fiestas solemnes, y han hecho comprender acerca de la fiesta de las primicias. ¿No es así como podemos entender por qué Jesucristo tuvo que resucitar el domingo? Jesús es la realidad de la ofrenda de la fiesta de las primicias. Como tenía que cumplir la sombra, es decir, la profecía, tenía que resucitar de entre los muertos el primer día, al día siguiente del día de reposo. Así que la Biblia nos enseña que Él se convirtió en las primicias de los que habían dormido. Dediquemos ahora un tiempo para estudiar la voluntad de Dios con respecto a la resurrección, acudiendo al libro de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este es un tiempo que Dios ha preparado para nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán, y serán revestidos de cuerpos celestiales y espirituales. Y nosotros, que aún estamos vivos, también seremos arrebatados y revestidos de cuerpos espirituales para subir al eterno reino de Dios y disfrutar de la vida eterna y las bendiciones para siempre. Esta era la esperanza a la que se aferraban los santos de la Iglesia primitiva. También nosotros tenemos hoy la misma esperanza. Por supuesto, existe la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos. Por lo tanto, ¿no es necesario que todos participemos en la resurrección de los justos? Confirmemos lo que dice la Biblia en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. El versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sin duda, llegará este glorioso momento, ¿no es verdad? En el día en que Dios venga a esta tierra para llevarnos, sus hijos, los que reciban a Cristo mientras están vivos, serán transformados, y los que reciban a Cristo después de morir, serán bendecidos al ser resucitados y revestidos del cuerpo espiritual. Por lo tanto, la resurrección es lo que nos da la esperanza, que es una parte muy importante de nuestra fe. La gente del mundo piensa que todo termina cuando se muere. Pero, ¿existe el fin en el mundo espiritual? Cuando uno muere no es el final,
sino que le espera otro comienzo. Sin embargo, aquellos que participarán en la resurrección de los malvados comenzarán a sufrir para siempre en el infierno eterno. ¿No está también escrito que los que participan en la resurrección de los justos gozarán de la vida eterna y de la felicidad junto a Cristo en el paraíso eterno del cielo? Por lo tanto, todos debemos dedicarnos a prestar atención a la palabra de Dios y glorificarlo, viviendo una vida más justa, piadosa y santa, en obediencia a la palabra de Dios durante el resto de nuestras vidas. Ahora, veamos algunos acontecimientos que sucedieron en el día de la resurrección en el Nuevo Testamento. Veamos el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13, dice: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día. El mismo día es el día de la resurrección, el día en que Jesucristo resucitó. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. El día en que Jesús resucitó, ocurrieron muchas cosas sorprendentes. Mientras los dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, tuvieron una conversación con Jesús. Aunque Jesús estaba junto a ellos, no le reconocieron. Vayamos al versículo 17. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú, el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. El día en que Jesucristo resucitó, se apareció a los dos discípulos, que iban de camino a Emaús. Aquí ocurrió un acontecimiento asombroso. Él abrió sus ojos espirituales al partir el pan del día de la resurrección. Veamos de nuevo el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Estos acontecimientos ocurrieron en el día de la resurrección, hace 2000 años. Para restaurar todas las verdades del nuevo pacto, de acuerdo con las enseñanzas de Dios de la Iglesia primitiva, el Padre apareció en esta época por segunda vez con la Madre.
Nos dio el pan del día de resurrección, tal como lo hizo hace 2000 años. Está escrito, cuando Él partió el pan y les dio, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. El día de la resurrección se llamaba la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesucristo cumplió la profecía de la fiesta de las primicias, al ser el primero en resucitar de entre los muertos. Así, se convirtió en primicia de los que habían dormido. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en todas las enseñanzas de la Biblia, podemos entender que Jesús se convirtió en la ofrenda de la fiesta de las primicias y cumplió su profecía. Podemos ver que ya estaba testificado en el Antiguo Testamento que todo esto sucedería en domingo, al igual que las ceremonias de las primicias debían observarse siempre en domingo. No podía conmemorarse en ningún otro día. Ya en el Antiguo Testamento estaba previsto que se celebrara el día siguiente del día de reposo. Por lo tanto, el día de la resurrección no fue una fiesta establecida en el Nuevo Testamento, sino que, en realidad, siempre se celebraba en domingo desde el Antiguo Testamento. En cuanto a la fiesta semanal, también se celebraba el día de reposo en aquella época. En cuanto a las fiestas anuales, Dios ordenó que la fiesta de las primicias se celebrara en domingo. Se estableció así hace 3500 años. Sin embargo, las falsas iglesias mienten para justificar el culto dominical. ¿No deberíamos saberlo ya todos? ¿Qué le ocurre al pueblo de Dios si le falta el conocimiento? La Biblia dice que todos serán destruidos. Por lo tanto, tenemos que hacer saber a la gente que es una mentira. Tenemos que decirles que Jesucristo se convirtió en la ofrenda de la fiesta de las primicias, que ya fue designado para ser guardado en domingo desde el tiempo de Moisés. Debemos decirles correctamente que Jesús resucitó el domingo de entre los que habían dormido, debido a la profecía de la fiesta de las primicias. Al hacerlo, debemos ayudarles a abrir sus ojos espirituales y guiarlos a reconocer correctamente al Padre Celestial y a la Madre Celestial. La gente del mundo no tiene futuro, pero nosotros tenemos un futuro brillante. La resurrección de los malvados está reservada para la gente del mundo, pero la resurrección de los justos está reservada para la familia de Sión. En la mañana de la resurrección, nos encontraremos con el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, a quienes siempre hemos querido ver. Se preguntarán cómo es Juan. También conoceremos a Juan. También nos encontraremos con nuestro Padre, que vendrá a buscarnos en la mañana de la resurrección. Incluso podremos ver la gloriosa apariencia original de la Madre Celestial que tenía en el cielo. Imaginando cómo será cuando nos convirtamos en seres perfectos, vivamos no solo para nuestra vida temporal en esta tierra, sino que este año corramos diligentemente pensando en las bendiciones que recibiremos en el cielo. No limitemos el significado del día de la resurrección solo al día en que Jesús resucitó hace 2000 años. Más bien, grabemos en nuestros corazones la resurrección de la fe que los apóstoles guardaron hace 2000 años. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.